Muy buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a comparar dos corrientes fundamentales en la historia de la psicología, el conductismo y la psicología cognitiva. Ambas han marcado un hito en cómo entendemos el comportamiento humano, pero difieren en su objeto de estudio, métodos y aplicaciones. Por un lado, el conductismo surge a inicios del siglo XX, especialmente en Estados Unidos y Rusia, con autores como Pavlov, Watson, Skinner. Su objetivo de estudio es la conducta observable, entendida como la relación entre el estímulo y respuesta. Rechaza lo mental como algo no medible y se enfoca en lo que se puede registrar y controlar en un laboratorio. Sus métodos se basan en el condicionamiento clásico y operante, en experimentos controlados y en el análisis de contingencias. Un ejemplo de la aplicación es el análisis de la conducta aplicado o ABA, usado en la educación y en el tratamiento de personas con autismo. Por otro lado, la psicología cognitiva, en cambio, surge a mediados del siglo XX, durante la llamada revolución cognitiva en Estados Unidos y en el Reino Unido. Sus exponentes incluyen a Neisner, Miller, Broxben, entre otros. Esta corriente se centra en los procesos mentales internos, memoria, atención, lenguaje, percepción y razonamiento. Utiliza métodos experimentales como medición de tiempos de reacción, modelos de procesamiento de información y técnicas de neuroimagen. En el campo aplicado ha dado origen a la terapia cognitiva y posteriormente a la terapia cognitiva conductual, ampliamente utilizada en ansiedad y depresión. Si comparamos ambas corrientes, el conductismo privilegia el ambiente y el aprendizaje observable, mientras que la cognitiva se centra en cómo la mente interpreta y procesa información. En conjunto, hoy se reconoce que la conducta no puede comprenderse sin considerar tanto las contingencias externas como los procesos cognitivos internos. En conclusión, el conductismo y la psicología cognitiva no son opuestos, irreconciliables, sino enfoques que se complementan. De su integración surge la TCC, que refleja lo mejor de ambas corrientes, el rigor experimental del conductismo y la riqueza explicativa de la psicología cognitiva. Hola a todos, yo les hablaré sobre el psicoanálisis, que es una de las corrientes más influyentes en la historia de la psicología. Su objetivo principal es el inconsciente, que es esa parte oculta de la mente donde se alojan deseos reprimidos, traumas infantiles, conflictos internos, que aunque no los veamos influyen en nuestra vida cotidiana. Para investigarlo, Sigmund Freud, quien es su fundador a finales del siglo XIX en Viena, desarrolló métodos innovadores como la asociación libre, el análisis de los sueños, los lapsus y los actos fallidos. Incluso planteó la llamada atención flotante del analista. Todas estas herramientas buscan interpretar esa huella invisible que deja el inconsciente. Un hito clave fue la publicación de la Interpretación de los sueños en 1900, considerada el inicio formal del psicoanálisis. También destaca el caso de Anna O, quien dio origen a la idea de la cura por la palabra. El impacto del psicoanálisis trascendió la clínica, influyó en la educación, el arte, la literatura y hasta en nuestra manera de entendernos como sociedad. Conceptos como el ello, yo y el superyo, el complejo de Edipo y la represión se volvieron parte de la cultura. Pero ¿cómo se relaciona con otras corrientes psicológicas? Okay. Con el conductismo coincide en explicar la conducta, pero mientras los conductistas se fijan en lo observable, el psicoanálisis mira hacia lo oculto. Con la psicología cognitiva, ambos estudian procesos internos. Sin embargo, los cognitivistas entienden la mente como una computadora que procesa información y Freud como un campo de conflicto entre lo consciente y lo inconsciente. Con la psicología humanista comparten la visión integral del ser humano. La diferencia es que el humanismo resalta la libertad y el potencial positivo, mientras que el psicoanálisis enfatiza traumas y deseos reprimidos. Y con la Gestalt
Ambas corrientes nacen en Europa y buscan ir más allá de la conducta observable, pero la Gestalt se centra en cómo percibimos el presente, mientras que el psicoanálisis se enfoca en el pasado y la infancia. En conclusión, el psicoanálisis nos abrió un camino distinto, invitándonos a mirar lo que no se ve directamente, que es el mundo inconsciente. Hola, mi nombre es Yaribet Díaz y yo les hablaré sobre la psicología de la Hetzla, una de las corrientes más influyentes en la historia de la psicología moderna, especialmente en el estudio de la percepción. La Hetzla se centra en cómo percibimos el mundo, no como una suma de partes, sino como un conjunto organizado. Es decir, lo que estudiamos es la experiencia consciente como un todo estructurado. Una de las frases más representativas es: todo es más que la suma de sus partes. Esta corriente utilizó principalmente métodos fenomenológicos y experimentales. Analizaban cómo percibimos formas, figuras y patrones visuales. Usaron ilusiones ópticas, como el famoso fenómeno Pick, para demostrar que el cerebro construye la percepción del movimiento, aunque éste no exista realmente. Los fundadores fueron Max Wedermith, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka. Weimer estudió el movimiento aparente. Kohler hizo experimentos con chimpancés que demostraban que los animales podían resolver problemas por compresión repentina, lo que él lo llamó insight. Y Kofka ayudó a difundir estas ideas fuera de Alemania. La psicología de la Hetzla nació en Alemania a comienzos del siglo XX, en un momento de crítica. Tanto el estructurismo como el conductismo estaban influenciadas por la psicología fenomenológica y una visión como holística del ser humano. Uno de los hitos principales fue el artículo de Weimer sobre el fenómeno Pick, publicado en 1912. Otro hito importante fueron los experimentos de Kohler con chimpancés durante su estancia en el Tenerife de 1913 y 1917. Hoy en día la psicología de la Hetzla tiene aplicaciones en la psicología clínica, por ejemplo, para entender distorsiones perceptivas y también en el ámbito educativo, ayudando a mejorar los procesos de aprendizaje a través de la organización visual de la información. En resumen, la Hetzla aportó una visión integral de la mente humana, enfocándose en cómo percibimos el mundo de forma estructurada. Su legado sigue siendo muy relevante en diversas áreas profesionales de la psicología. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sara Pérez y en mi participación voy a explicar la psicología humanista, conocida también como la tercera fuerza de la psicología, porque surge en los años 1950 en Estados Unidos, como una alternativa frente al psicoanálisis y al conductismo. Esta corriente colocó al ser humano en el centro de una visión positiva y holística, considerando que somos seres libres, responsables y capaces de autorrealizarnos. Su objeto de estudio se centra en la experiencia subjetiva, el crecimiento personal y el desarrollo pleno de las potencialidades humanas. En cuanto a los métodos, la psicología humanista utiliza principalmente la entrevista no directiva basada en la empatía, la autenticidad y la aceptación incondicional del otro. También emplea métodos cualitativos como el estudio de casos, autobiografías o narrativas personales, además de la terapia centrada en el cliente. Sus principales exponentes son Carl Rogers, quien desarrolló la terapia centrada en el cliente, y Abraham Maslow, creador de la teoría de la pirámide de autorrealización. Ambos marcaron profundamente la psicología moderna con su visión optimista de la persona. El contexto histórico y cultural en el que surge estuvo influenciado por el clima de posguerra, el movimiento por los derechos civiles y las corrientes filosóficas existenciales y humanistas, que buscaban mayor libertad e individualidad en la vida social y personal. Entre sus hitos podemos mencionar la publicación de Motivación y Personalidad de Maslow en 1954, donde expresa su teoría de necesidades, y el libro de Rogers, El proceso de convertirse en persona, en 1961, que transformó la práctica psicoterapéutica. Ese mismo año se funda la Asociación de Psicología Humanista, lo que consideró este enfoque como un movimiento formal dentro de la disciplina. Finalmente, la psicología humanista ha tenido un gran impacto en varias áreas profesionales, en la psicoterapia,
y consejería. En la educación, promoviendo modelos centrados en el estudiante y también en la gestión organizacional. Y recursos humanos, donde se aplican sus principios para favorecer el desarrollo del potencial humano. En conclusión, este enfoque nos recuerda que la psicología no solo estudia los problemas o las conductas observables, sino también la capacidad que tenemos para crecer, elegir y alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Gracias.